La paz de Dios, amados hermanos, Dios nos da la bendición en esta tarde de poder estar en este punto. Eh, pues hoy, 20 de julio, queremos compartir la palabra del Señor y pues antes de poder tomar algunos textos de la palabra, vamos a hacer una oración para que el Señor, el Espíritu Santo, nos redarguya, nos ayude, nos enseñe, porque no lo queremos hacer en nuestra fuerza ni en nuestro conocimiento. Queremos hacerlo en el conocimiento de Dios, con la ayuda de Dios, para que el Señor ministre y llene los corazones de todos ustedes. Vamos a pedir al Señor. Padre bendito, en esta tarde, Señor, te agradecemos tanto por la bendición que tenemos hoy, de poder estar, Señor, en este culto, Señor, en la cual nos permites acercarnos a ti, en este lugar donde, Señor, está diseñado para la enseñanza, para la alabanza a tu nombre, para la predicación, Señor, para la exhortación, para que podamos, Señor, de alguna forma tener el conocimiento de tu palabra, Señor. El pueblo cristiano, la iglesia, Señor, siempre tiene que tener esta parte, de ser alimentada con tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos tu guianza. Dirígenos, Señor, porque somos torpes, porque nos equivocamos, pero hoy, en esta tarde, que este culto, Señor, sea de bendición y de edificación para todos los oyentes. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, nuestro tema de hoy, esta tarde, es que no se apague el fuego en la iglesia. Es importante, hermanos, el poder permanecer en la fe, el poder estar en esa continuidad, buscando a Dios, buscando su presencia. Y vamos a ver algunos textos que nos llevan a esto precisamente. Y vamos a ver este tiempo de cómo la iglesia ha revertido muchas cosas. La iglesia moderna ha cambiado y ha inventado otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Yo quisiera hoy leer en el libro de Levíticos, en el capítulo 6. Fíjense, hermanos, Levíticos 6. ¿Qué tiene que ver esto? Mucho. Dice en el versículo 12, versículo 13 nada más quiero leer este pasaje. Dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Nuevamente, dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Un poquito de historia en relación a estos sacrificios que el pueblo tenía que hacer, y más que nada los sacerdotes, los encargados de estar en ese trabajo, vamos a llamarlo, en ese trabajo, en donde el sacerdote consagrado, él estaba siempre, había turnos, no solamente quiero decir que había un solo sacerdote, había muchos sacerdotes que estaban en sus turnos, vamos a llamarlo turnos porque así lo habla la escritura, que cada sacerdote tenía un horario específico para que ellos se presentaran ante el tabernáculo y ellos pudieran hacer lo que el Señor les había mandado. Ellos tenían que ofrecer continuamente, sacrificios, ya sea por paz, por pecado, por esto y por lo otro, ¿verdad? Entonces, en el pueblo de Israel, los sacerdotes, su trabajo era ese, estar continuamente. Ellos tenían que hacer ese tipo de cosas o de ritos, porque Dios así lo había establecido. Se oye mal la palabra rito, pero realmente eso es lo que hacían, ceremonias. Eran ceremonias que ellos tenían que hacer esto, ¿verdad? Como una representación del pueblo que estaba de alguna forma en pecado, en situaciones. Entonces ellos tenían que ofrecer sacrificios, tenían que cambiar los panes, tenían que encender las lámparas. Su trabajo era ese, estar siempre ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba de alguna forma
mal, y los sacerdotes ofrecían el sacrificio, ofrecían el holocausto, y esa leña, ese fuego siempre estaba continuamente, no tendría que apagarse. Todos los sacerdotes que estaban en ese trabajo, ese ministerio, tenían que estar siempre acomodando la leña para que el fuego no se apagara, porque era un mandato de Dios. Entonces este trabajo era muy importante dentro del pueblo de Israel, dentro de lo que Dios había mandado a través de Moisés, lo que había dicho Dios y lo que tenían que hacer los sacerdotes, lo que tenían que hacer los levitas en su ministerio. Y era hermoso porque ellos de esa manera servían a Dios. Y Dios, hermanos, se agradaba de esto. Dios se agradaba en la obediencia. Es algo bien importante que nosotros podemos ser si no somos obedientes, aunque lo hagamos bien, aunque tal vez podamos ser los mejores, pero si no obedecemos a lo que dice la Escritura, entonces de alguna forma estamos fallando. Por ejemplo, miren, en la ofrenda, ¿no? En la ofrenda que siempre traemos a Dios, la ofrenda, no importa cuánto traigas, aquí no hay alguna referencia de cuánto vas a dar, aquí lo que importa es la obediencia, ¿verdad? No sé si puedas traer, no sé, a lo mejor un billete de 500, uno de 1000, uno de 200, no lo sé. No, Dios no quiere eso. Dios quiere obediencia, Dios quiere fidelidad en esto. Entonces los sacerdotes tenían que estar ahí, hermanos, de una forma en obediencia. De una forma así, obedeciendo a Dios. Samuel le dice a Saúl que es mejor obedecer que ofrecer sacrificios, es mejor, ¿verdad? Entonces estos sacerdotes, hay una historia muy grande y nos daríamos mucho tiempo para poder contar desde el principio sus trabajos, sus ministerios, lo que tenían que hacer dentro del tabernáculo, ¿no? Entonces ahí, en ese lugar, se ofrecían ciertas ofrendas, ciertos sacrificios, holocaustos, ¿verdad? Y eso era para beneficio del pueblo. Así fue el diseño de Dios, hermanos. Era el diseño, no tenían que inventar o ofrecer otras cosas. Por ejemplo, los hijos de Aarón, ¿verdad? Que ellos quisieron cambiar el protocolo, por decirlo así. Quisieron cambiar las cosas y ofreciendo algo que no estaba dentro de la ley. Entonces Dios ve eso y lo que hace es matar a esos chicos. Ahí murieron, muertos porque quisieron ofrecer o hacer otra cosa que no estaba conforme a lo que había dicho Moisés. Era tener el cuidado, hermanos, y el sacerdote era una persona muy importante dentro del pueblo. En relación a sus vestimentas, en relación a lo que él traía, cómo debía de vestirse, era la persona importante del pueblo, era el que resaltaba más en el pueblo, el sacerdote. Era una persona de responsabilidad, era una persona respetuosa, que tenía que ser respetado por todo el pueblo, porque era una persona que manifestaba la gloria del Señor, sobre todo en todos sus vestimentas, porque Dios había diseñado ese protocolo, ese diseño exclusivo para el sacerdote, y era lo que lo hacía diferente de todo el pueblo. Aunque había gente importante, gente que se vestía bien, pero el sacerdote era único. El sacerdote tenía que guardarse, tenía que estar bien, ¿verdad? Ante Dios, y sus vestimentas lo resaltaban como a la persona más importante. Cuando se ponía la mitra, este sacerdote, simplemente lo que representaba era la presencia de Dios. Una historia, por ejemplo, en los últimos capítulos de los libros de los profetas, habla acerca de que cuando Alejandro el Magno anda ahí recorriendo y conquistando los imperios o las naciones, las ciudades, él llega a Jerusalén para conquistar. Hebrón llega ahí, es historia, eso no está en la escritura, es una historia, ¿verdad? Llega Alejandro el Magno con todo su ejército para conquistar precisamente ese lugar. Y cuando el sacerdote sale del tabernáculo del templo, sale
Y cuando ve a Alejandro el Magno, ve ahí al sacerdote con toda su vestimenta y lo que él representaba, dice esa historia que este hombre se postró ante el sacerdote por lo que él tenía, por lo que él representaba y por lo que él llevaba, esa presencia de Dios. Y entonces se postra Alejandro. Difícilmente una persona que anda conquistando reinos y fue su conquista muy rápida, se levantó, él conquistó a los medos y a los persas, él pudo conquistarlos y andaba fuertemente con su ejército, pero cuando llega a Hebrón, a Jerusalén, allí, bueno, a esa ciudad, él dice que cuando ve al sacerdote se postró. Ahora, hermanos, vamos a ver lo que representa hoy la iglesia. Vamos a irnos un poquito acerca de la iglesia, los principios de la iglesia. Hablamos del fuego. El fuego que no tiene que apagar. El fuego que estaba siempre ahí en el altar, no tenía que apagar. El sacerdote estaba al pendiente de que no faltara leña al fuego. Que la orden de Dios, el diseño de Dios es que siempre el altar estuviera ahí, prendido, que no se apagara el fuego, que no se apagara, ¿verdad? Ese fuego, y que representa en nuestros tiempos el fuego del Espíritu Santo. La iglesia primitiva, en el capítulo 2, dice de esta manera, aquí en el versículo 43, al versículo 47, dice, y sobrevino todo temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos. Yo creo que en el tiempo que estuvo vamos a llamarlo un sistema de lo que Dios había establecido en el tiempo de Moisés, habían pasado muchos siglos en donde los hombres dejaron estas prácticas. Y vamos a una historia, por ejemplo, en el libro de Ezequías, el capítulo 29 y 30, nos habla acerca de que cuando Ezequías toma el reino, simplemente lo que el sacerdote tenía que hacer en el templo ya no se estaba haciendo. Ya no se estaba llevando a cabo esta ceremonia, este mandato de lo que Dios había hecho. Porque el pueblo andaba en pecado. Los sacerdotes y los levitas se habían ido de ese lugar a buscar su alimento. Porque ya no tenían, como de alguna forma, ya no tenían el sustento de las tribus. Porque también fue el diseño. El diseño de Dios fuera de que todas las tribus tenían que traer alimento a la tribu de Leví. Los que fueron ahí apartados para Dios, al servicio de Dios, ya no estaban recibiendo las porciones para sus familias, porque eso era bíblico. Era así el sistema de Dios. ¿Sabes qué? Todas las demás tribus tendrían que traer alimento, tendrían que traer para los sacerdotes, para los levitas, para los necesitados, para los enfermos, para los viudas, los huérfanos. Todo ello las tribus tenían que traer el alimento para ellos. Pero como el pueblo empezó a desobedecer, entonces los levitas y los sacerdotes dejaron sus ministerios, dejaron de ofrecer esto. Y en el tiempo de Ezequías, cuando él se levanta de 25 años, empieza a reinar. Y él establece nuevamente, hermanos, el culto. Fíjate bien, hermano, cómo los hombres habían dejado el culto. Se les hizo fácil. Y el pueblo estaba en oprobio, el pueblo estaba en pecado delante de Dios. Habían metido la idolatría al templo, habían metido al templo a Baal, habían metido al templo a Cera, habían metido mucha inmundicia.
De tal manera que ellos ya se vieron frustrados y dijeron, ¿sabes qué? Vámonos, no hay nada acá, todo está perdido. Se fueron los levitas, se fueron los sacerdotes y empezaron a vivir una vida también, una vida pagana. Dios tiene un tiempo y Dios levanta a Ezequías y Ezequías, ¿verdad? Es guiado por Dios y vuelve a restablecer el culto a Dios y vuelve a llamar a los sacerdotes y a los levitas, los vuelve a llamar y los santifica. Fíjense bien, hermano, el rey santifica a los hombres, a los sacerdotes, a los levitas, para que ellos empezaran nuevamente con su ministerio y empezaron a sacar la inmundicia que habían metido al templo. Empezaron a sacar la inmundicia ahí. Y entonces lo que sucede es que cuando estos hombres les pusieron su corazón a venir y el rey Ezequías tuvo toda la bendición para poder sustentar a estos hombres, llegaron al templo, empezaron a consagrar sus vidas nuevamente porque Dios da oportunidades. Dios es un Dios de muchas oportunidades. Dios no quiso que su pueblo quedara ahí frustrado. Levantó a Ezequías. Levantó a los profetas, levantó a los sacerdotes, levantó a los levitas. Y lo que hace Ezequías es enviar una invitación a todas las tribus para que vinieran a la ceremonia de la Pascua. Y todos los que hicieron caso de venir a la ceremonia de la Pascua, a la fiesta, porque era una fiesta la Pascua, era una de las 3 fiestas importantes, la Pascua, 3 fiestas importantes en el año. Entonces este evento se había dejado de hacer. Y esto Dios dijo que eso tendría que ser por pacto perpetuo, ¿verdad? Por pacto, no pacto eterno, es un pacto perpetuo, tiene una continuidad hasta cierto tiempo, porque a veces decimos que es pacto eterno y no, es un pacto, hermanos, que Dios ha establecido como pacto perpetuo hasta cierto tiempo, ¿verdad? Entonces ya son convocados las tribus para venir a la ceremonia de la Pascua, a la fiesta de la Pascua, para que ellos vinieran y nuevamente volvieran a Dios. Y cuando llegan los muchos, dice que vinieron como un solo hombre, vinieron, yo no sé si vinieron 10,000, 20,000, no lo sé, pero vinieron muchos. Y allí dice la Biblia que oró Ezequías por ellos y Dios sanó el corazón. Es importante, hermano, ¿verdad? Que Dios sane los corazones. Se volvieron a Dios. Empezaron a sacar, llegaron a sus casas y empezaron a sacar la idolatría de sus hogares. Fíjate bien, cuando dejamos de servir a Dios, dejamos que el fuego se apague en nosotros, empezamos a hacer cosas que no, empezamos a pecar. Y nos hace tan natural el pecado que hemos dejado nosotros de ver a Dios. Dios es un Dios santo. Y todos los que están en Él, los que están con Él, los que le conocen, los que le aman, también deben de ser santos. Entonces aquí la iglesia, el Espíritu Santo había venido, en el capítulo 2, había venido y los había llenado. ¿Qué representa el fuego? Para el tiempo apostólico y para este tiempo, el Espíritu Santo. Es el fuego, es el Espíritu de Dios el que representa, ¿verdad?, hoy a la iglesia. Si la iglesia está sin el Espíritu de Dios, es una iglesia quebrantada, una iglesia quebrada. Si la persona en lo particular dejó de mirar a Dios, dejó de sentir su presencia, porque hay muchos que no han ya sentido la presencia de Dios. Y por eso muchos, ¿verdad?, se van de la iglesia. Muchos se les hace fácil no asistir a la iglesia. Muchos se nos hace fácil, ¿verdad?, el no venir y ofrecerle nuestra alabanza a Dios. Se nos hace fácil despreciar el alimento de lo que Dios nos quiere dar. Eso es falta de humildad. Eso es falta de no reconocer a Dios. Cuando una persona o una familia falta a un culto, ¿verdad?, es falta, hermano, de humildad. Porque Dios, dice, Dios sea toda nuestra adoración. A Dios sea, ¿verdad?, toda nuestra alabanza. Y cuando leemos esos versos, ¿verdad?, que Él es digno de suprema alabanza, y cuando no venimos a la reunión, ¿verdad?, el fuego se está apagando o ya se apagó. Lo que aquí nos habla Levíticos es que el pueblo o el sacerdote tenía que estar siempre con el fuego. No se debería de apagar por ningún motivo. No se debería de consumir la leña por ningún motivo.
Siempre, constantemente, las 24 horas del día, tenía que estar ahí. No se apagaría. Y hoy la iglesia de este tiempo, o vamos a ver el tiempo apostólico. Y fíjense bien el diseño. Lo que el Espíritu Santo había hecho en ellos. Lo que el Espíritu Santo había logrado con ellos, ¿verdad? Que tenían en común todas las cosas. Que ellos comían juntos. Que ellos tenían el amor de Dios, que los haya compugido ese amor de Dios en ellos. Y por eso es que ellos, hermanos, estaban en esa unidad, ¿cómo se llama? El fuego de Dios estaba prendido en sus corazones. El fuego del Espíritu Santo estaba palpable en ellos y se hacían muchos milagros, muchas maravillas, ¿verdad? Se hacían muchas cosas, muchos señales y todo. ¿Por qué? Porque el Señor había llenado a los hermanos con su Espíritu Santo, a los hermanos en ese tiempo. Y en el versículo del capítulo 4, en el versículo 22 al 27, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Hoy por la mañana tuvimos un evento de una marcha ya en Lázaro. Un evento ahí. Y se convocó a la iglesia para que apoyaran. Este evento lo programaron los chicos, los intermedios, ¿verdad? Y fíjense bien lo que está pasando dentro de la iglesia, no solamente es allá, sino que en muchos lugares. La gente se avergüenza de lo que es. Lo digo así porque así es. Mucha gente no tiene de Dios. Y se le hace fácil decir, no, pues yo no voy porque no tienen a Dios en su corazón, no tienen a Dios en su vida, no está Dios en su vida. Por eso todo evento, toda lo que se haga para el Señor, siempre va a haber una pesadez, siempre va a haber alguna, pues de alguna forma, va a haber excusas, muchas, ¿verdad? Que no tengo tiempo, que voy ahí, que voy allá, y siempre la iglesia de hoy está así. La iglesia de Dios, la iglesia de hoy está en un estado de tibieza. Mejor dice el apóstol, mejor dice el Señor, ojalá, ¿verdad?, estuvieran fríos o calientes. Mejor sería eso que ser tibios, porque los tibios yo los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Los tibios, donde no está el Espíritu de Dios, donde no está el fuego de la presencia del Señor en su vida. Muchas almas, muchas vidas están apagadas, muchas. De los que disfrutaron un tiempo de la presencia hoy ya no sienten nada. ¿Por qué? Porque dejaron de encender en sus corazones esa llama. Y eso se obtiene a través de una consagración, una dedicación, una vida de oración. Los apóstoles en el capítulo 3 dicen que ellos subían a la hora de la oración y todos oraban en las casas, en el templo, predicaban, dice la Biblia aquí, predicaban con gran poder la resurrección de Jesucristo. Hoy, ¿cuántos predicamos con poder? Hoy, para hacer un evento de campaña, probamos muchas cosas, oramos mucho y hacemos poco. No hay el fuego del Espíritu Santo en la iglesia. No lo hay. Una iglesia tibia, una iglesia que no se mueve, que no hace las cosas, que no hace esto, simplemente ha dejado de sentir al Señor. Y lo que precisamente el Señor quiere que encendamos ese fuego, que no lo dejemos apagar, que invitemos al Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios sea en nosotros, que el Espíritu de Dios mueva nuestra vida. Es importante esto porque en la obra cristiana, en la obra del Evangelio, es necesario que el Espíritu Santo esté. Si en una vida cristiana, vamos a llamarla así, si no está Dios, simplemente vamos a ser cristianos de nombre, pero no de hechos. Los hechos que debe ser el cristiano son porque el Espíritu de Dios está en él. Seguimos leyendo, dice este pasaje,
Dice, y con gran poder, versículo 34, 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Fíjate bien. ¿Cómo nos tratan en el pueblo? ¿Cómo nos llaman en el pueblo? ¿Cómo nos conocen en el pueblo? Es importante esto. ¿Cómo nos tratan? ¿Cómo nos dicen? ¿Cómo se burlan? ¿Cómo nos dicen esto? ¿Cuál debe ser nuestra vida? Nuestra vida tiene que ser llena del Señor. Y debemos dar testimonio. ¿Cuántos malos testimonios hemos dado? ¿Cuántas malas obras hemos hecho? ¿Cuántos hurtos? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos afanes tiene la iglesia hoy? La iglesia está llena de afanes. La iglesia no le cree a Dios porque andan en su afán y en su vanidad. La iglesia no le cree a Dios porque andan por ahí y por acá, buscando lugares donde congregarse, porque los hermanos no les gusta cómo habla el pastor, cómo les predica el pastor. Andan buscando una iglesia modelo que sea a su altura, que sea a su talla, para que ellos vayan a ese lugar y no les diga nada. La iglesia, el Señor, tiene, hermanos, que moverse en el Señor. La iglesia, si no, sería una falsedad. Y no podemos permanecer de esa manera. Tenemos que buscar a Dios. Sigo leyendo. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Una iglesia que amaba, porque el fuego estaba en ellos. Una iglesia que habla de mención en el capítulo 12, cuando Pedro fue arrestado por Herodes y cuando Jacobo fue muerto. Pedro estaba en la cárcel, ahí custodiado, dice la Biblia, y metido 3 custodias, 4 puertas, atado de los pies, de las manos, para que al otro día Herodes lo sacara para que fuera pues asesinado tal vez. Y la Biblia dice en el capítulo 12 de los Hechos que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. ¿Quién? La iglesia. La iglesia llena del Señor empezó a orar por la vida de Pedro que estaba en la casa. Y la Biblia dice que la iglesia hacía oración sin cesar. O sea que era una continuidad. Sin cesar es así. Y el libro de Tesalonicenses nos habla que tenemos que orar sin cesar. Hablo Dios en el versículo 17, que tenemos que orar sin cesar. El fuego ardiente, el fuego que no se apaga, porque si se apaga, hermanos, simplemente es difícil de volverlo a encender. Tenemos que estar en esa posición. Y la Biblia relata esta historia de cuando la iglesia hacía oración por Pedro, de que por la noche viene la respuesta de Dios, envía a su ángel para librar a Pedro. Le desata ahí las cadenas, lo desata y lo saca hasta la calle. Fíjense bien, muchos piensan que la oración no tiene resultado, están equivocados. Dios sigue sosteniendo su palabra en la oración. La iglesia si no ora, se apaga. La iglesia si no se alimenta, va a frustrar, no va a saber qué hacer, se va a aburrir, se va a hartar. Y así hemos visto muchos. ¿Por qué no fuiste al culto, hermano? Ya tienes 2 sábados, 2 domingos que no vas al culto. Ya es que me fui al negocio. Es que fíjate que se me olvidó. Es que fíjate que hice esto. Es que fíjate que fui aquello. Y algunos de mala contestación, pues nada, hermano, fui. ¿Te vean, hermano? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra vida hoy? Es tibia. El fuego del Señor tiene que arder en el corazón del creyente. Y para eso se tiene que buscar constantemente, así como el sacerdote, constantemente echando la leña, acomodaba la leña para el fuego. No tenía que pasarse ningún día.
siempre el fuego, dice, no se apaga. No dejes que el fuego de Dios se apague. No dejes que el fuego de Dios ya deje de arder, porque esto es peligroso. Tienes que buscar a Dios. Tienes que dejar que Dios mueva tu vida. Porque de otra forma sería teatro y sería algo como apariencia. Dios conoce los corazones y Dios no quiere que vivamos en apariencias. Dios no quiere eso. Dios quiere un corazón, dice aquí. Y los que estaban juntos eran de un corazón. Eran de un corazón y un alma. Que no decían ser lo que tenían, sino que lo vendían y daban a todos según su necesidad. Esto era precioso. El fuego del Señor estaba ahí. La presencia de Dios estaba ahí. El Shekinah estaba ahí, hermanos. Y ellos no desaprovechaban la oportunidad y predicaban el Evangelio y daban testimonio con poder, hermanos. Hace tiempo estábamos en una campaña y el pastor empieza a distribuir a los hermanos para predicar en ese pueblo. Yo estuve ahí, no me lo contaron, estuve ahí y escuché lo que una hermana dijo. No, yo no voy porque me da vergüenza. Me da pena hablar de esto. Y dije, bueno, pues sí los hay. Y hay gente que se avergüenza. Por eso Jesús expresa y dice, ¿verdad? Que el que se avergonzare de mí o el que me negare, yo le negaré. Y el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él. Así es que, hermano, eres cristiano, pues tienes que ponerte la tarjeta de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios. No vivas en apariencias, porque al rato vas a sufrir las consecuencias de esto. Y lo que el Señor quiere es que vivamos una vida en Dios, una vida consagrada, una vida constante, una vida que esté pegada al Señor, que esté ahí, hermanos, siempre, siempre alabando, glorificando con nuestra vida al Señor, ya sea en el campo, ya sea en la empresa, ya sea en la oficina, en el trabajo, en la cocina, que siempre agrademos a Dios con nuestros actos, con nuestra alabanza. El adorar a Dios no solamente es aquí en el templo, el alabar a Dios solamente es aquí, o leer la Biblia solamente es aquí en el templo. La Biblia se vive todos los días, y la oración y las acciones a Dios siempre tienen que ser. Por eso, yo te invito a que, pues, si andas así, pues busques de Dios. Tenemos la oportunidad todos. Mientras haya este tiempo, mientras aún estemos acá y el Señor no haya recogido a su iglesia, tenemos la oportunidad, hermanos. Búscalo hoy. Mañana ya no habrá. Mañana ya será la última. Mañana ya no habrá oportunidad. Hoy este día es el cristiano de hoy, no es de mañana. Levantémonos, hermanos. Levantémonos. El apóstol Pedro dice, levantémonos del sueño. Levantémonos de esa pesadez que agobia nuestra vida. Levantémonos, ¿verdad? Levantémonos de los muertos, dice. Y glorifiquemos al Señor. Es necesario. Es importante esto. Así es que no se predica la palabra como costumbre, no se predica la palabra porque pues es que no tenemos que hacer, no. La palabra se predica precisamente para que la iglesia sea alimentada y pueda volver en sí. Se predica la palabra en muchos lugares de la tierra, en muchos lugares, para que la iglesia se levante, para que la iglesia crea, para que la iglesia se consagre, para que la iglesia se vaya con Cristo. Ese es el propósito de la predicación. El propósito de la predicación no es para ganar seguidores o para, no, hermanos, no, o para recoger ofrendas o algunos apoyos, no. La predicación se da a la iglesia para edificación, para crecimiento, para estar alerta, para estar ahí. Para eso se predica la palabra en muchos lugares. Y hoy la palabra del Señor se ha predicado para que tú tomes, ¿verdad? Esta parte, que si has dejado a Dios, que si has dejado de sentir la presencia, vuélvete a Dios.
Y dile, Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor. Mira, no he sentido tu presencia, pero hoy quiero sentir tu presencia. Y el Señor, con mucho gusto, Él te perdona. Y Él te vuelve a dar esa parte que necesitas. Hermano, pues, por hoy sería esto. Y nos da mucho gusto de que hayas hoy estado aquí. Que Dios te bendiga mucho. Y pues, hermano, nos vemos en la próxima. Y quisiera yo hoy dar gracias a Dios por las necesidades, por las cosas que están pasando en el mundo, por las cosas que están pasando en la familia. Vamos a orar a Dios, que el Señor nos ayude. Y si estamos en ese sistema, en esa parte de no sentir la presencia, hermanos, hoy pídesela. El Señor es bueno. Santiago dice, si alguno es falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él, con mucho gusto, se la dará. Padre bendito, en esta tarde, Señor, te agradezco por esta bendición. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo en la vida del creyente. Gracias, Señor, te doy en esta hora porque eres bueno. Porque, Señor, siempre nos das lo que necesitamos. Sigue dando vida a la iglesia. Que la iglesia no esté muerta. Porque en tu palabra dice a una iglesia muerta. No, Señor. Queremos estar vivos para ti. Queremos sentir el fuego de tu Espíritu Santo para que podamos continuar con nuestra fe en ti, Señor, hasta el día que tú vengas por nosotros. Permítenos, Señor, vivir esa vida, Señor, que tú quieres que vivamos todos. No es para beneficio tuyo, sino es para el nuestro, Señor. Porque tú sin nosotros eres Dios, sigues siendo Dios, y nosotros sin ti estamos muertos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos diste de haberte conocido. Porque ahora toma sentido nuestra vida. Ahora, Señor, toma sentido, Señor, nuestro vivir. Cuando estamos en el mundo, Señor, pues simplemente era amargura, tristeza, eran vicios, eran cosas, enojos, Señor, discusiones en la familia, Señor, pero tú viniste a nuestra vida y nos cambiaste. Gracias porque tú me has cambiado y me vas cambiando, Señor, mi forma. Vas cambiando, Señor, mi parecer, vas cambiando mi carácter. Gracias, Señor, porque ahí puedo comprender que es necesario que nosotros vivamos, Señor, en ti, es necesario. Te pido en esta hora que tú bendigas a todos mis hermanos que están pasando por esto, las necesidades que ellos tienen en su vida, las necesidades que ellos, Señor, hoy tienen en sus familias, Señor, los hijos que no quieren obedecer, los papás que no toman en serio las cosas, andan por ahí, Señor, y pues simplemente es una vida que no va a prosperar. Pero te pido que tú tomes el control de esas familias, Señor, que han dejado de sentir tu presencia, que han dejado, Señor, esta parte de ir al culto, de alabarte y cantarte con el corazón. Te pido, Señor, por todos los que tienen necesidad, los enfermos, Señor, por los que están en las cárceles, por los que están, Señor, en anexos, por todo lo que el mundo, las gentes sufren. Ten misericordia, Señor, y que tú nos llenes de tu paz y de tu bendición. Gracias te doy en esta hora por permitirme estar, Señor, en este culto, compartiendo tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor, para siempre. A ti la gloria, Jesús, a ti la honra y la alabanza por toda la eternidad. Bueno, hermanos, pues fue una plática muy breve, pero vamos a leer nuestro salmo, hermanos. El salmo que siempre hemos leído, Salmo 23, que es de mucha bendición y de mucha confianza. Dice este salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermano, yo te invito a que levantes tu mano
Y que el deseo de mi corazón y el deseo del Señor es que tú seas bendecido y seas prosperado, que tu alma prospere, ¿verdad? En Dios y en todo lo que el Señor te dé. Vamos a levantar nuestra mano derecha. Señor, gracias, Señor, por tus hermosas bendiciones. Bendice a tus hijos, Señor. Llénalos de tu presencia. Y que siempre, Señor, estén con ese fuego encendido en sus corazones. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sean todos nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, la paz de Dios.